Diferentes epidemias han afectado a la población humana desde que se tienen distintos registros. La población y los territorios originarios han sido impactados también con ellas. Los procesos para inmunizarse y sobrellevar lo provocado por estas a la población han llevado a crear y mantener dinámicas ancestrales que buscan el conocimiento y mantener la armonía en los pueblos. Yo soy Diego Vázquez Monterroso. Soy arqueólogo, soy antropólogo, también soy historiador. Las epidemias registradas por la humanidad más antiguas se supone que es cerca del siglo III antes de nuestra era en el Mediterráneo, y se supone que fue una combinación probablemente de malaria y viruela. En el caso de América, ¿verdad? Las primeras probablemente se dieron en el Caribe en la década de 1490 a 1510, y en el área maya y Mesoamérica la primera fue una epidemia de viruela, probablemente traída por los esclavos africanos que traían los españoles, porque había un brote de viruela en África en ese entonces, y se dio en octubre-noviembre en el centro de México, y a partir de enero y febrero en el área del altiplano maya. Yo soy Francisco Rodolfo González Galeotti, soy historiador de formación. La primera epidemia que sabemos que llega y que afecta a las poblaciones indígenas y mayas en específico en lo que hoy es Guatemala es la viruela. La viruela llega, o se tiene registro de ella entre los años 1520 y 1521. O sea, hay que hacer de cuenta, por ejemplo, que es tan antigua que afectó a los romanos y también afecta a las poblaciones mayas. Se tiene registro de esto en los anales de los cachiqueles. Las epidemias que han afectado a la región y golpeado a los pueblos originarios después del brote de viruela han sido el sarampión en 1532 y 34, Cocoliztli, que traducido significa enfermedad, en 1545, un segundo brote de viruela en 1558 y un segundo brote de Cocoliztli en 1576. En 1608 afectó el tifus, enfermedad transmitida por el piojo humano. Entre 1650 y 1660 se dieron brotes sectorizados que provocaron la reducción significativa de la población. El sarampión nuevamente se dio en 1768, la viruela en 1784 y el tifus en 1811. El cólera morbus apareció en 1834 y un brote más en 1856. La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos, en 1905. En 1918 surgió la gripe española, afectando muy fuerte a las personas que laboraban en fincas. Las enfermedades más recientes han sido la malaria, el VIH, brote de cólera morbus, la influencia H1N1, chikungunya y Zika. El memorial de Sololal, o la crónica Shahil, ¿verdad? Lo menciona como llega la larga oscuridad, la larga noche, ¿verdad? Para referirse a ese periodo de muerte masiva, ¿verdad? Y porque era muy rápido, sucedían casi una tras otra, ¿verdad? Primero porque continuó este sistema de trabajo en conjunto para ir a trabajar en propiedades de particulares, sobre todo en las fincas de café o fincas, por ejemplo, ganaderas. Entonces, la concentración de personas en condiciones de hacinamiento facilitaba la propagación de enfermedades. Luego, pues, está el factor de la guerra, que después de la independencia hay muchas guerras y conflictos y rebeliones que hacen que también la población sea mucho más vulnerable, porque muchas veces está desmovilizada, no vive en sus pueblos, tiene que huir a los montes, entonces no tienen en muchos casos la facilidad de tener las condiciones adecuadas. De la misma manera que llegaron las epidemias pasadas, en marzo de 2020 llega a Guatemala el COVID-19 y se tiene el desafío desde las prácticas ancestrales de enfrentar esta nueva enfermedad.